Jorge Díaz es arqueólogo, es también guía de turismo, ejerce ambas funciones con mucha pasión, nos consta, y hoy nos va a hablar de molinos, de los molinos de agua, de los que, bueno, vemos surcando los ríos y vemos en nuestra provincia con mucha fluidez, porque hay hasta 1 millar, dice Jorge. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Ana, ¿qué tal? ¿1 millar de molinos tenemos en la provincia? Bueno, a lo mejor he redondeado un poco, pero la verdad es que sí. Por arriba, claro. Sí, he tirado para arriba, pero se puede aproximar, se puede aproximar. Bueno, ¿por qué están la mayor parte de ellos en ruinas? Y son unos elementos que han ocupado una parte de la historia fundamental y que además son hermosísimos la mayor parte. Sí, bueno, perdida la función, que básicamente era la molienda, pues ya llegó un momento en que esos edificios se fueron abandonando y han ido cayendo en el desuso. Muchos están en zonas que a lo mejor no son muy accesibles, han ido cubriendo de vegetación, o la ribera de los ríos cada vez están un poco más salvajes, ¿no? A nivel de vegetación intrusiva, y al final estos ingenios hidráulicos han ido quedando ahí un poco. Tú has hecho un trabajo muy interesante. Si te parece, vemos un vídeo que puede ilustrarnos de qué vamos a hablar los próximos minutos y luego seguimos con los molinos. Sí, ¿Te sí. parece? Vamos a verlo. Ingenios hidráulicos, decía Jorge, que están siempre en los ríos donde hay agua que fluye y que ejercían un papel importante que ahora ya no ejercen. Ese es el gran problema, ¿no? Sí, ese es el principal problema, que realmente pues parece que no tiene una función hoy en día. Y la verdad es que es difícil pensar que se pusieran otra vez en valor recuperándolos del todo en esa función. Hay que pensar a lo mejor en puesta en valor de otro tipo, ¿no? Para que sirvan para otras funciones. Decíamos que tú has hecho un trabajo, no de molinos de la provincia de Ávila, pero sí puede extrapolarse a lo que tenemos aquí, ¿no? Sí, esas imágenes que hemos visto son de un inventario que se ha realizado en el río Tormes, en el tramo que entre Salamanca Capital y Ledesma. Para la Junta de Castilla y León. Era inventariar estos elementos, que además es una zona con mucha dehesa, entonces muchos están dentro de fincas y no se sabía muy bien cómo estaban, en qué estado, y concretamente esas imágenes pues son, digamos, bueno, pues vuelos dron y Sin embargo, estas que vemos ahora sí son de molinos de aquí, ¿verdad? No, todavía no. Estas también Estas son todavía sí, son esas aceñas. de esas que tú comentas que se han hecho gracias a los drones y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, son grandes molinos, a lo mejor a nivel de tamaño pues destacan un poco respecto a los de la provincia de Ávila, porque el río Tormes en estos tramos es un río muy caudaloso, entonces son molinos que son aceñas, mejor dicho, que quiere decir que la rueda de molienda, la acción del molino se hacía con una rueda en vertical, mientras que los de la provincia de Ávila en general es una rueda en horizontal, que es la que solemos ver. Aquí no tenía un problema tanto de agua, porque es un río que en este tramo tiene mucho caudal, incluso en verano, y eran aceñas más bien, ¿no? Y en cambio en Ávila pues suelen ser de vertical. Bueno, luego podremos ver algunos ejemplos, Sí, sí. ejemplares magníficos además de molinos que hay en la provincia mientras charlamos. ¿Cómo podríamos, a mí no me gusta hablar de poner en valor, pero cómo podríamos devolver a la vida a estos edificios? Bueno, una parte de estos molinos están cerca de cascos urbanos, con lo cual eso facilitaría que ya que pues quizás en el pueblo se puedan hacer algunas acciones de recuperación, incluyesen el molino. Hay otros que están en parajes, y en general suele ser así, en parajes naturales muy sobresalientes, porque no dejan de ser ríos, que es el agua lo asociamos a vida,
son ecosistemas valiosos y si encima pues, es una edificación atractiva, porque suelen ser en piedra, suelen ser en mampostería, han mantenido los muros construidos de ese tipo de arquitectura, ya de por sí nos resultan atractivos. Entonces, todo lo que fuera a lo mejor esas ruinas, consolidarlas, evitar que se caigan más o que lleguen a abandonarse del todo y pasen a ser una ruina, pues sería algo positivo. Se podrían hacer muchas acciones, se imagina uno cualquier cosa, ¿no? Pero luego también habría que pensar que tuvieran una función, ¿no? Bueno, claro, sí que tenemos algunos ejemplos de molinos rehabilitados. Me viene a la cabeza el molino de Tío Alberto, por ejemplo, en el Valle del Corneja, un enclave precioso, privilegiado, que sí que se recuperó, aunque bueno, ahora mismo no tiene un uso como tal porque está cerrado, pero sí que pensaba ser un centro de interpretación de aquella zona, en fin, algo interesante, es una posibilidad, ¿no? Sí, yo creo que aquello fue pues un molino que era bastante accesible dentro de cabe y una ruta entre Piedrahíta, Bonilla, esta zona que es atractiva, pues sí que es verdad que hubo una época en la cual pues iba yendo gente a visitarlo, un molino muy bonito, en pleno, vamos, cuando se cerró estaba en pleno funcionamiento, con lo cual conservaba las techumbres y tal, y un molino muy atractivo. Esto se puede realizar en todas las zonas con alguno. No todos van a poder llegar a ese estado de recuperación, pero quizás sí que se puedan realizar rutas en las cuales se vean esas ruinas consolidadas sin más para que no se caigan más, etcétera. Ya hay ejemplos en la provincia de rutas de este tipo. Por ejemplo, cuéntanos. Bueno, en Cillán, por ejemplo, tienen una ruta de los molinos, en las Ujú. cuales saliendo del pueblo pues puedes ver hasta 4 molinos que están, digamos, en el río hacia abajo, hacia al sur del municipio. Luego hay otras que no están montadas como tal, ni sin señalización, pero hay recorridos muy atractivos. Por ejemplo, muy cerca de Ávila, en Río Frío, en Río Frío tenía hasta 11 molinos, es una burrada, ¿no? O, o en Prado Segar, en pueblos que están un poco a pie de sierra y que todos los torrenteras pues, se utilizaban para moverlos. Es muy clásica también la ruta de Cardeñosa, Mingorría, que tiene muchos molinos en el río Adaja. También en la llanura, en la Moraña hay molinos, lo que pasa es que están más aislados, son menos abundantes porque allí los cursos de río pues, fluviales no tienen tanto arrastre, Claro, ¿no? nuestros ríos no tienen un caudal muy abundante, en verano además suele ser aún menor y eso complica la situación, ¿no? Claro. Claro, sí, precisamente la zona de llanura, que es más cerealista, tenía menos molinos. Pero bueno, los ríos como el Arevalillo o la Daja, que son grandes, ahí sí que vas encontrando molinos en todo el curso, ¿no? Vamos a ver alguno de esos molinos de los que nos estás hablando, si te parece, Sí, sí. y vamos comentando un poco sus características. Me parece que el que vamos a ver ahora es un molino que se sitúa en Gavilanes, creo. Sí. Por ejemplo, Gavilanes pues es un caso de estos pueblos de vertiente sur hacia el Tietar, con arroyos caudalosos en momentos puntuales y tienen pues bastantes molinos. Cada término municipal pues te encuentras como en Gavilanes que tienen 3 o 4 molinos, ¿no? Esto Y es parte es, de una de estas edificaciones. sí, esto sería el cárcavo, que es digamos el arco por el cual el agua, después de haber hecho su función dentro del molino, Sí, pues sale de nuevo hacia el río, hacia muy el bien. cauce. Bueno, claro, todo esto requiere de un trabajo importante, ¿no? De patearse mucho el campo, de investigar en zonas inaccesibles, como decías hace un momento, ¿no? Eso no es Sí, fácil tampoco, ¿no? sí, Claro. la verdad es que es complicado porque además se pierde la memoria. Los más antiguos llega un momento que incluso la gente muy mayor, como ya está en ruinas y las ha cubierto las zarzas y tal, pues al final no lo saben localizar en muchas ocasiones. Esto ya es el interior de un molino de Ortigosa del río Almar. Ortigosa tiene ahí digamos un vallecito, que es el río Almar después de salir de nacer de San Juan del Olmo, y tiene una rutita también, o sea, un camino muy atractivo en el cual vas viendo 3 molinos y este concretamente pues conserva incluso la maquinaria, que se puede ver desde el exterior. Son además construcciones muy hermosas, o sea, estéticamente muy Sí, especiales, ¿no? tienen Este es el de Río Frío. estos son de Río Frío, sí. Tienen ese aspecto de ruina, pero ruina que te llama la atención, que te evoca mucho, ¿no? Y que tiene mucha historia tras ello, ¿no? Porque por ahí pasaba mucha gente en época de molienda,
la gente que llevaba el grano, pero también los molineros que vivían allí en esa temporada, muchas historias asociadas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, De era la... molineras y de... Sí, había historias picantes también. Picantes, picantes. Y efectivamente son elementos como muy entrañables y muy atractivos. Eran la gran industria que tenían los pueblos, al fin y al cabo, ¿no? La fragua y el molino. Ajá, este es el interior de ese molino del que hablábamos de Río Frío, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué proponemos? ¿Qué se puede hacer con Uy, yo con propongo estas de cosas? todo, pero vamos. Pues esta es tu casa, propon lo que te parezca. Yo creo Alguien nos que oirá, digo yo. yo creo que estamos en el límite de por lo menos saber. Cuando me has preguntado cuántos podía haber en la provincia de Ávila, Sí, yo me he lanzado a decir que un 1000, millar, sí. un millar. Bueno, lo primero sería saber cuántos hay, ¿no? Ajá. Primero sería No hay intentarlo. ningún catálogo. No, porque hay inventarios parciales de términos municipales y hay municipios que sí que saben cuántos hay y tal, pero hay otros que para nada. Y hay muchos que están ya tan perdidos que no se han llegado a catalogar, ¿no? No se ha hecho una labor sistemática de toda la provincia, localizándolos y sabiendo dónde están. Yo creo que eso sería prioritario, ¿no? Y En luego, Navatalgordo creo que hay uno. Me lo dice el realizador, su abuelo era molinero, se lo conoce bien. Así que ahí ya tenemos uno apuntado. bueno, ahí ya habría que ir a prospectar. A verlo, claro. Eso es la primera fase, ¿no? Sí, Digamos, sí. yo creo que habría que localizarlos y luego Claro. intentar hacer bueno, pues una política común para toda la provincia, de decir, bueno, pues cuáles hay en sitios muy emblemáticos, cuáles se pueden pensar en que pueden bueno, potenciarse de alguna forma, rutas que puedan pasar por ahí. Evidentemente las rutas implican a lo mejor que la ruina pues intente conservar. Luego también es verdad que hay muchos que no se sabe ni la titularidad, porque se abandonaron y no se sabe muy bien qué herederos tienen, pero hay también molinos municipales, ¿no? Entonces, de alguna forma, algunos deberían al menos consolidarse y que quedasen como testimonio de ese pasado, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué propiedad tienen estos molinos? Algunos son particulares, otros son municipales, otros ni siquiera se sabe, algunos pertenecerán a la administración regional, en fin, es complicado, ¿no? Sí, sí, hay algunos que realmente están en un limbo, no se sabe muy bien a quién pertenecen. Luego están siempre en zona de ribera, que pertenecerían, depende de la zona de la provincia donde estemos, a una confederación hidrográfica. Si es ribereño, aunque luego se les da como titular a un particular, pero hay veces que se ha perdido ya el rastro, sobre todo los que están muy abandonados y han desaparecido casi. Entonces sería toda esa labor y que de alguna forma a lo mejor los municipios se concienciase de que si tienen 10, pues a lo mejor si hay uno en un estado relativamente bueno y está en un paraje accesible y que puede colocarse allí algo que pueda ser entendible, o como un mirador de aves o un mirador de la naturaleza que le rodea, y si encima es de propiedad comunal, pues imagínate, pues sería un elemento muy atractivo. Bueno, pues es una idea que nos sugiere Jorge, nuestro arqueólogo, Jorge Díaz, que cada 15 días nos acompaña para hablarnos de diferentes cuestiones relacionadas con el patrimonio. En este caso hemos hablado de los molinos, la mayor parte de ellos en ruinas en nuestra provincia, un millar, tirando por arriba, hemos dicho, que hay en Ávila, pero seguramente, si no un millar, pues 900, sí, es un número importante, ¿no? Para tenerlo en cuenta y para hacer rutas interesantes que puedan llevarnos por el curso fluvial conociendo esos molinos, ¿no? Pues sí, sería, vamos, dicho así, hay más que iglesias, ¿no? Y dices, Sí. bueno, la iglesia parece el patrimonio más sobresaliente, ¿no? Sí. Y fíjate cuántas construcciones de este tipo, algunas muy atractivas y muy bonitas, y que conservan además, no han sido muy transformados, conservan la estructura muy original, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy atractivo como elemento, sí. Símbolo además de vida, igual que el agua, ¿no? O sea, de desarrollo alrededor de ese molino. Dependieron de él muchísimas generaciones y ahora los tenemos olvidados. Me cachis en la mar. A ver si con Jorge y con quien nos esté escuchando podemos conseguir hacer alguna de esas rutas, ¿no? de molinos y por lo menos mantenerlos, que no se nos caigan, ¿no? Pues sí, 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 Vale. ojalá, pues bueno, vayamos concienciándonos un poquito de que no se pierdan del todo, al menos que, oye, se desbrocen de vez en cuando, se señalicen de alguna forma y que se conozca la historia de estos elementos. Jorge Díaz es arqueólogo, nos acompaña cada 15 días. No sé si en 15 días le tenemos aquí o estamos ya sumergidos en la Navidad. De todas formas, si te tenemos aquí, de Navidad tenemos que hablar. Sí, hablaremos de tradiciones navideñas. Muy bien, y si no podemos hablar de ellas, que tengas unas buenas Navidades. Nos Igualmente vemos. a todos. Vamos a hacer una pequeña pausa de nuevo para la publicidad. Despedimos a Jorge y volvemos enseguida, no se vayan.